La Voz de América presenta. ¿Puede Estados Unidos regular la tenencia y porte de armas? ¿Qué está pasando en el país? El debate se inicia ahora. Bienvenidos a Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos inicia un proceso de duelo nacional luego del tiroteo que dejó 19 niños y 2 maestros muertos en Uvalde, Texas. Esta es la segunda masacre escolar más mortal perpetrada con un arma de fuego en la historia de Estados Unidos. La primera fue la masacre de la escuela Sandy Hook en Connecticut en 2012, donde murieron 26 personas, la mayoría de ellos niños. Bien, mientras aún los estadounidenses tratan de comprender este nuevo incidente de violencia, el debate sobre la violencia con armas toma predominancia en el escenario nacional. Los residentes de la pequeña comunidad de Uvalde, en donde la mayoría tienden a conocerse y ayudarse, no pueden sobreponerse a la noticia de la muerte de sus escolares y maestros. Celia Mendoza se encuentra en el lugar. Celia, háblanos del cuadro que empieza a emerger de los 19 niños de esta masacre. Gonzalo, realmente, como decías, hay mucho luto, dolor. De hecho, a mi espalda se encuentra un altar improvisado que se ha llenado de flores, de mensajes de parte de los sobrevivientes y también de los familiares de estos pequeñitos e inclusive de extraños de todas partes del país que han llegado hasta este lugar. Algo que hemos escuchado una y otra vez es que esta es una comunidad muy pequeña, 16,000 habitantes, la mayoría hispanos, de acuerdo a la información entregada por el Censo de los Estados Unidos, y quienes se conocían. Así que 19 vidas perdidas significa que toda la comunidad se vio afectada porque cada uno conocía a alguien o alguien que conocía a este pequeño. Claro, ahora Celia, es difícil verdaderamente hablar sobre estos temas, pero se han dado más detalles sobre el atacante identificado por las autoridades como Salvador Ramos. ¿Se ha dicho algo sobre el posible motivo que pudo haber tenido? Hasta el momento no hay un motivo, eso es parte de la investigación. Sin embargo, la madre habló, dijo que era un joven violento, aunque callado, pero que no creían que podía ocasionar este tipo de daño. La abuela vivía con él, una mujer de 66 años, que era maestra sustituta, y ella está hoy hospitalizada después de que él le disparara en la cara. Se trata de Celia González, de 66 años. El joven, hasta donde tenemos entendido, no tenía muchos amigos, era muy callado, y eso es parte de esa investigación que se está dando. Claro, y lo que es impresionante también es su edad, 18 años. Ahora, Celia, hay un debate sobre si las autoridades actuaron rápidamente, y también hay versiones contradictorias sobre cómo manejó la policía este caso. Amplíanos, por favor. Así es, tan solo durante esta semana se dieron 2 versiones distintas. Se habló específicamente de que alguien había tratado de frenarlo, el oficial encargado de proteger esta escuela. Sin embargo, se sabe ahora que pasaron 12 minutos desde el momento en el que él estrelló su camioneta y se paró frente a la escuela a disparar. Después entró, pasaron otros 4 minutos cuando él ya estaba dentro para que llegaran los 2 primeros oficiales, miembros de la patrulla fronteriza, quienes eventualmente con el equipo de tácticas especiales, después de 1 hora dentro de la escuela, terminan abatiéndolo. Y esto obviamente genera preguntas. Los padres ya estaban en este lugar donde nos encontramos tratando de entrar. Los videos que han salido son impresionantes de los padres de familia presionando, pidiéndole a las autoridades que hicieran algo. Ahora las autoridades tendrán que responder qué pasó durante esa hora que estuvieron dentro. Retomo lo que has dicho, que Uvalde es una comunidad mayoritariamente hispana. Ahora, tú estás obviamente en el lugar, has hablado con los residentes. ¿Qué te han dicho los vecinos? ¿Qué te han comentado sobre esta tragedia? Realmente están consternados, nunca pensaban que esto iba a suceder. Desafortunadamente, ese es el comentario que tiene cada una de las comunidades donde este tipo de actos violentos ocurren. Sin embargo, el hecho de que sea alguien de su propia comunidad genera más problemas y dolor. Ahora se están tratando de recuperar. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Uvalde, Texas. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Hoy, el debate sobre las armas en Estados Unidos. Al regresar, nuestros invitados ofrecen las 2 versiones de una misma moneda. Ya regresamos.
Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Continuamos en Foro de La Voz de América. El presidente Joe Biden visita el domingo Uvalde, donde se reunirá con las familias de las víctimas de la matanza. Y en los últimos años las masacres en las escuelas de Estados Unidos se han incrementado. José Pernalete nos da una visión de esto. Desde 1989, en Stockton, California, se repite un triste capítulo en la historia estadounidense. En abril de 1999, la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, fue escenario de una de las masacres más emblemáticas cuando 2 estudiantes asesinaron a 12 alumnos y un maestro. A partir de allí, el duelo se ha hecho recurrente en las aulas de la nación, con masacres por armas de fuego. Hubo 18 niños que fueron declarados muertos en la escuela. Hubo 2 que fueron transportados a hospitales del área y declarados muertos en hospitales del área. Y hubo 6 adultos declarados muertos en la escuela. Según un estudio del proyecto Violencia, desde 1989 se han producido 13 tiroteos en escuelas estadounidenses con 146 fallecidos. En diciembre de 2012, la escuela primaria Sandy Hook estuvo también en la mira de un tirador que acabó con la vida de 26 personas, entre infantes y adultos. Similar al caso de Uvalde, el atacante en esta escuela de Newtown, Adam Lanza, mató a su madre previamente. En 2018, la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, hacia el sur de Florida, se convirtió en otro escenario de la violencia armada en las aulas. El asesino, en custodia y bajo juicio, Nicholas Cruz, disparó un fusil semiautomático en la escuela, matando a 17 personas entre estudiantes y alumnos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en 2020. La masacre de Uvalde se ubica en el segundo lugar con mayor número de víctimas mortales por armas de fuego en las escuelas del país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y bien, para analizar el tema me acompaña Gaby Franco, instructora sobre armas de fuego, exatleta olímpica de tiro, y Robert Valencia, experto en temas de seguridad y política, ex editor de Newsweek. Bienvenidos ambos. Gaby, voy a empezar contigo. En tu opinión, ¿dónde está el problema que desemboca en la violencia con las armas de fuego en Estados Unidos? Bueno, violencia es violencia, como quieras llamarlo. Podemos hablar, como habla usted de los Estados Unidos, de la violencia de armas de fuego, podemos hablar de la violencia con cuchillos en UK, o podemos hablar de raids, que sucede mucho en Alemania.
Entonces lo que podemos decir es que violencia existe hoy en día más que todo. Uno de los grandes problemas que existe es el problema de no hay suficiente soporte a la policía para divertir estas situaciones. También el social media que amplifica el problema como si fuera algo que pasa absolutamente todo el tiempo, especialmente en las escuelas, y motiva a otros niños a seguir esa línea de actitud, por decirlo así. Muy bien. Robert, en tu opinión, ¿cuál es el origen de estas masacres en Estados Unidos? Bueno, primero que todo, buenos días. Es un momento, realmente uno no desearía hablar de estos temas tan a menudo. Ahora, yo tengo que contradecir con todo el respeto a la invitada también, que dice que violencia es violencia y que ocurre con un cuchillo, con lo mismo que ocurre con un rifle. Uno con un cuchillo no mata a 58 personas. Uno con un cuchillo no mata a 19 personas. Uno con un cuchillo no mata a 11 personas en un supermercado. Sí, violencia es violencia, por supuesto. Pero con la regularidad que está pasando aquí en este país, pues no es normal. Y cito los números: 213 ataques con armas han ocurrido en el 2022 aquí en Estados Unidos. Y de esas, 27 son en escuelas. Entonces, no podemos pasar por alto este número que sucede con mayor regularidad. Hace una semana estábamos hablando de Buffalo y ahora estamos hablando de Texas. La solución, obviamente, es difícil realmente, porque hay un entramado de situaciones acá. Primero, muchos critican que esto es una politización, pero bueno, perdón, el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto. El presidente puede tomar acciones mediante acciones ejecutivas, pero eso no es suficiente, porque si sube un presidente republicano con afines al NRA, que es el grupo lobista que precisamente tiene la nómina a muchos políticos en Estados Unidos, pues es inevitable politizarlo, porque se tiene que tomar acciones desde la parte legislativa. Sí, ahora, déjame retomar esto, porque quiero que Gaby también participe con esta visión. Y es que, Gaby, según la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en 2019 el número de muertes en Estados Unidos por violencia con armas de fuego fue de aproximadamente 4 por cada 100,000 habitantes aproximadamente. Eso es 18 veces la tasa promedio de otros países desarrollados, y es lo que critican Estados Unidos. ¿Cómo bajar ese nivel, en tu opinión? Vamos a ver, educando, prohibiendo, aumentando la fuerza policial, tema de salud mental, tu opinión. Bueno, definitivamente educando es una de las razones más importantes. Por ejemplo, tú hablas de los países desarrollados. Yo nací en Venezuela, yo soy venezolana, y empecé a disparar desde que tenía 11 años de edad. Tenía armas disponibles técnicamente por mi deporte, y sin embargo yo no fui a hacer lo que estos niños están haciendo. Entonces, sí hay un problema de educación con respecto a las armas de fuego. Por ejemplo, yo tengo un niño, tiene 5 años, y yo desde hoy en día yo lo educo que las armas de fuego no se tocan. ¿Y tú tienes armas en tu casa? ¿Y tú tienes armas en tu casa? Por supuesto, yo tengo armas de fuego en mi casa. No solamente eso, yo sé que el caballero que está hablando ahorita habla de la parte legislativa. Nosotros estamos en este país, una de las grandes diferencias que tenemos en este país es la segunda enmienda, que nos ayuda a defendernos a nosotros. Ya sabemos que la policía no llegó a tiempo. Eso es una de las situaciones que nos diferencia de otras partes en el mundo, que nosotros como ciudadanos que podemos tener el derecho a defendernos a nosotros, y en otras escuelas que hay otros programas que funcionan muy bien en Ohio, en otros estados, que hay seguridad en las escuelas, porque ellos saben que ellos tienen que ser los primeros que tienen que defender a los niños. Gaby, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar con el análisis y el debate. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ya regresamos. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación
una obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Continuamos en Foro de La Voz de América. Robert, como escuchaste, Gaby es defensora de la segunda enmienda. Estabas hablando de legislación. ¿Cómo entonces crees tú que se debe controlar la tenencia y venta de armas en Estados Unidos? Bueno, primero, antes de eso, yo quisiera hacer una aclaración. Me parece que es importante educar también a las personas que están viendo este programa. La segunda enmienda, por supuesto, nadie está diciendo que se va a vulnerar la segunda enmienda, pero también hay que tener en cuenta que los padres de la patria, al escribir la segunda enmienda, pues no tenían en cuenta en aquel momento armas semiautomáticas o rifles de largo alcance, precisamente, que cometen estas masacres con muertes abultadas. Entonces yo creo que también hay que desvirtuar esa idea de que se quiere quitar todas las armas, y bien por la invitada que tiene un arma personal, es una persona responsable, pero creo que no hay que ver esto desde un punto de vista anecdótico y hay que verlo desde un punto de vista colectivo. Ahora, respecto al tema de la legislación, yo creo que aquí es difícil cuando se tiene la figura del filibusterismo, porque claramente los republicanos no quieren ningún tipo de compromiso con los demócratas. Es decir, podemos extendernos sobre la figura del filibusterismo, que se tiene que tener 2/3 del Senado para aprobarse una reforma, y obviamente eso no va a ocurrir. Pero ahora, Robert, adelante. sí, perdona, precisamente sobre lo que estás hablando, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Joe Biden, que encabeza, en términos prácticos, el movimiento por la promulgación de leyes que restringen el uso de las armas de fuego. Veamos lo que dijo el presidente. Aunque claramente no pueden prevenir todas las tragedias, sabemos que algunas de ellas tendrán un impacto significativo en la segunda enmienda. Pero la segunda enmienda no es absoluta. Bueno, y aquí le voy a dar la palabra a Gaby. La segunda enmienda no es absoluta. Gaby, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, en Heller versus DC, nosotros se puso en Supreme Court, perdón, que se va el inglés y el español, el Supreme Court, que la segunda enmienda sí da para los ciudadanos tener el arma de fuego. Ahora, lo que yo quería decir, muy importante, es que en este país hay aproximadamente más de 300 millones de armas de fuego. Si fuera un problema colectivo, tuviésemos demasiado más problemas de lo que tenemos. Nosotros somos una sociedad que en realidad somos muy educadas, somos una sociedad muy respetuosa, y una sociedad que nosotros como ciudadanos, como dije anteriormente, no solamente defendemos la segunda enmienda como republicanos o conservadores, como ustedes lo quieran llamar. Es un derecho que también le sirve a los que son demócratas, a los que son liberales, y que ha funcionado especialmente el año pasado cuando había muchos riots en California, en otros estados, que esas personas que quizás en un momento no creían en tener armas de fuego, ahora pudieron comprar armas de fuego para defenderse, porque sabían que la policía no llega en un momento adecuado. Bien, Robert, tu opinión, tanto de lo que dijo el presidente, así como lo que ha dicho Gaby, que este no es un problema colectivo, como tú lo has señalado. No, perdón. Volvemos al punto. Cuando el presidente habla de que no es una ley absoluta, hablamos precisamente de la necesidad de que un joven de 18 años
que no puede ir a una tienda a comprar cerveza, pero que compra no solamente un rifle, sino que compra varios, ahí está el problema. Yo creo que el problema no es tener un salvoconducto de un arma personal. De eso no se está hablando. Se está hablando de armas de largo alcance, de corte militar y que se compra más de una vez. Por eso es que se está tratando de hablar de una verificación de antecedentes universal, precisamente para que se aborde el tema de comprar armas por montón. Obviamente aquí lo que se está tratando de hacer es de que la policía quede como los ineficientes, ineficaces, y que sean los individuos que tengan armas porte personal. Es una de las posiciones que tiene la NRA, que es el grupo lobista al cual nos estamos refiriendo acá. Ahora, antes de continuar el debate, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, sobre este tema. No podemos evitar que los malvados hagan cosas malas. Podemos eventualmente armar, preparar y entrenar a los maestros y personal administrativo para responder rápidamente. Esa es, en mi opinión, la mejor respuesta. La declaración las dio a la cadena Fox. Ahora te voy a preguntar a ti, Gaby. ¿Ya? ¿Es buena idea armar a los maestros? Es decir, que hayan armas en las clases de niños de 5 años incluso. ¿Tu opinión? Bueno, ya hay programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Faster Safe Lives, y ya está, por ejemplo, en Ohio, en otros estados. Como vimos hoy en esta situación, la policía tuvo cierto tiempo en entrar, en controlar la situación. Sí, es importante tener un tipo de seguridad en las escuelas. Este muchacho, ¿cuántas leyes rompió? Primero, esta es una situación de ese individuo, porque hay muchas personas que tienen esos rifles y no van a la calle a hacer lo que él hizo, especialmente jóvenes. Militares, muchachos de 18 años, van a la guerra, ya usan rifles rifles como estos. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora, lo que te quería decir es que este tipo de situaciones en tener armas de fuego en la escuela tiene de poder defender a las personas en su momento. Ese muchacho rompió leyes para entrar a una escuela con armas de fuego. La escuela estaba abierta, no estaba segura. Mató a personas, rompió muchas leyes. Ese era un gun free zone, un lugar que no se debería tener armas de fuego. Y todas esas leyes fueron rotas. Entonces, esa es la situación, una de las situaciones que estamos poniendo. Nosotros tenemos que buscar soluciones que son... Sí, bueno, muy bien. Robert, sí, rápidamente. Gonzalo, ¿cómo se puede hablar de que el muchacho rompió leyes cuando el estado de Texas redujo la tenencia de armas a 18 años? El muchacho hizo... Perdón. En noviembre, el gobernador Abbott aprobó una ley para que las personas de 18 años obtuvieran armas. Hizo exactamente lo que hizo la ley. Y ahora estamos viendo este tipo de acciones. Lo que ocurrió en Búfalo fue exactamente lo mismo. Gaby. Un muchacho de 18 años obtuvo armas que lo protege la ley. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que se está transgrediendo la ley cuando la ley existe? Eso es una contradicción en sí misma. Porque no lo es. Porque claro ese muchacho... lo es. Bueno. Gaby. Entonces, déjame hablar a las personas que están escuchando. Exacto. Sí, déjame hablar a las personas que están escuchando. La ley, por la ley, él compró las armas de fuego. Él rompe la ley cuando él asesina a otras personas. Él rompe la ley cuando él va a un gun free zone. Él rompe la ley cuando en un área pública está manipulando un arma de fuego. Sí, bueno, lógico, eso es lógico. Bueno, pero exacto, en eso lo que le estoy diciendo a las personas que están escuchando es que ya las leyes están rotas. Las leyes no son las leyes en realidad. Cuando tú ves una ley, es no una ley para obligar a la gente a no hacer cosas, son solamente de deter un crimen, pero no lo prohíbe, lamentablemente. Gaby y Robert, vamos a hacer una pausa. En minutos regresamos con el debate y el análisis. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tiene que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Ya en la parte final de foro, y bien, Robert, Gaby, muy rápidamente se nos está acabando el tiempo. Gaby, tu opinión como mujer y como madre, vamos a empezar. ¿Te sientes segura teniendo armas de fuego en tu casa? Sí, yo soy una persona que entreno, yo tengo a mi hijo, yo soy su defensora. Yo puedo defenderme en mi casa, yo me puedo defender en la calle. Yo soy una mujer pequeña, soy petite, siempre soy muy girly, por decirlo de esa manera, y puedo ser un easy. ¿Y te sientes segura? ¿Te sientes segura teniendo armas de fuego? Mira. Rápidamente ahora, déjame hablar ahora con Robert. Robert, el hecho de que en Estados Unidos, como menciona Gaby, hay más de 300 millones de armas en Estados Unidos solamente. Rápidamente te pregunto, ¿tú crees que esto refleja algo de la cultura de armas en Estados Unidos? ¿Se está satanizando a las personas que poseen armas? Rápidamente. No, volvemos al punto. Aquí no se trata de satanizar a nadie. Aquí lo que se está tratando es de mencionar la frecuencia con la que están ocurriendo estos ataques, el tipo de armamento que se está comprando para fraguar esos ataques. Y nuevamente se desvirtúa las soluciones, entre comillas, que quieren traer los republicanos, como mencionaba Ted Cruz, el de tener una puerta en un salón de clases o en una escuela. O, por ejemplo, la idea de que el buen muchacho o el buen hombre con la buena arma. Es claro que no funcionó porque la policía se tomó una hora y se siguen desvirtuando. O sea, yo entiendo que el programa no da para más, pero este tipo de debates realmente ojalá los pudiéramos extender porque es un tema muy complejo, la verdad. Demasiado complejos. Muy rápidamente, nos quedan solamente 15 segundos. Tus conclusiones, rápidamente, Robert. ¿Qué se debe hacer rápidamente? Volvemos al punto. Tiene que haber un compromiso político. Los demócratas tienen que entender que los republicanos no quieren mirar para otro lado y proveer soluciones tontas, como por ejemplo la de que hay que armar a los maestros, como si no fuese suficiente con las obligaciones que tienen. Si no pudieron los policías detener a una persona, ¿qué nos hace pensar que un profesor, que el empleado de la cafetería, que el conserje del colegio va a poder detener una persona con un arma de largo alcance? Me parece que es una medida estúpida y es una total ridiculez, es algo inverosímil realmente. Gaby, bueno, tus conclusiones ahora, rápidamente. Mi conclusión sería educación, educar a los niños, educar a los familiares, proteger a las escuelas, así de la misma manera que protegemos el Congreso con armamentos, los niños son los más importantes de proteger. Y también una de las cosas más importantes para mí como madre es que nosotros entendamos que estos son derechos, que nosotros somos nuestros primeros responders, que podemos proteger a nuestra familia, a nuestros niños. Bueno, muchísimas gracias Robert Valencia, Gaby Franco por haber estado con nosotros. Dos visiones de lo que está sucediendo en América. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca.